quiero informarte que tenemos muchas más peregrinaciones. Tierra Santa, la ruta de Santiago, no te la puedes perder. También santuarios marianos, la ruta de San Pablo, la ruta de Moisés. ¿No te gustaría conocer la casa de la Virgen María en Éfeso, en Turquía? ¿O qué tal descubrir el Monte Negro, donde Moisés contempla la Tierra Santa y muere sin poder entrar en él? Pero Dios le permite contemplarlo. ¿Y qué tal ir al encuentro de nuestra Madre en Lourdes, en Fátima, y descubrir el acontecimiento donde sucedió el milagro del sol? Comunícate desde cualquier parte del mundo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que tu Santo Espíritu nos ayude con su gracia y con su unción divina para poder adentrarnos en tu dolorosa pasión a través del Evangelio de San Juan, el discípulo amado. Que tu pasión, Señor, nos purifique, nos conforte. Que tu pasión nos restaure en el cuerpo y en el alma. Pues tu pasión es fuente de sanación, es fuente de vida, es fuente de salud. Porque fue el medio que tú utilizaste para salvarnos, para perdonarnos y para redimirnos, para reconciliarnos de nuevo con nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Nos revestimos de los méritos de tu pasión dolorosa y triunfante, hasta quedar fundidos en ella para colaborar contigo en la salvación de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Juan capítulo 19. Vamos a descubrir dos puntos principales. Inciso A, como está en el esquema: Jesús en su pasión es rey. Segundo, Jesús en su pasión es juez. Él es el Rey de la gloria, pero también Él es el juez de toda justicia. Y vamos a descubrir varios aspectos. La coronación del Rey, Jesús. Entonces Pilato, Juan capítulo 19, versículo 1. Entonces Pilato ordenó que lo azotaran. Después de azotarlo severamente, los soldados romanos prepararon una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. También le colocaron sobre los hombros un manto rojo y se acercaban a él diciéndole: salve, Rey de los judíos. En este episodio descubrimos que Jesús va a recibir las insignias propias de un rey. Pero ¿te has preguntado por qué Jesús en su pasión quiso ser rey y recibir las insignias de un rey? Porque cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, Adán era el rey y señor de la creación, y toda la creación le obedecía, y toda la creación le estaba sometida al rey.
porque Adán participaba de la realeza de Dios, de su divinidad, y Dios lo nombra y lo constituye rey de toda la creación. Pero después del pecado original, Adán perdió su corona de rey, perdió la dignidad de rey, y después del pecado, la creación ya no reconocía en Adán la realeza divina de Dios. Ahora, al contrario, la naturaleza ataca al hombre, se vuelve contra él. La creación ya no respeta al hombre. En el reino animal hay muchas muertes de hombres por ataques de fieras. En los campos, en las selvas, en el mar, huracanes, sifones, temblores, sequías, pestes, enfermedades, desequilibrio en la naturaleza, consecuencia del pecado del hombre. Antes del pecado, Adán inocente era reconocido por la creación de Dios como el Rey Supremo de todo lo creado. Y todo estaba en orden y en equilibrio. La naturaleza no arremetía contra el hombre, ni los animales. La misma creación reconocía a su Rey. Pero después del pecado, Adán queda despojado del reino que Dios le había dado. Entonces, el Señor Jesús tenía que venir a restituir al hombre en su estado regio, devolverle al hombre la dignidad de rey, ya no como en el principio, porque el daño estaba consumado, consecuencia del pecado original. Por eso en la creación, fruto del pecado, seguimos viendo trastornos y desequilibrios, y como la creación sigue azotando al hombre. Pero el Señor, para devolvernos la corona de la salvación, para devolvernos la corona de reyes, el Señor tuvo que venir a padecer y sufrir por amor a nosotros. Y en su pasión va a recibir las insignias del rey, porque Jesús es el nuevo Adán que vino a rehacer al hombre caído en el pecado, que vino a restablecerle y devolverle su dignidad de rey. Pero ahora, mediante unas condiciones tristísimas, deplorables, Jesús en su pasión es rey, sí, pero de burlas, de insultos, de ignominias. Un rey flagelado, un rey coronado, sí, pero no con una corona de oro, sino con una dolorosísima corona de espinas. Incluso los soldados le ponen el manto rojo propio de un rey y le dan un saludo burlesco: salve, rey de los judíos, y le hacían caravana. Porque Jesús tenía que someterse a esas burlas, insultos, desprecios, ignominias, injurias,
golpes, escupitajos, saludo burlesco, corona de espinas que se hunde profusamente en su cabeza y lo baña en sangre. Porque Jesús, por vía del dolor, por vía de su pasión dolorosa, está devolviéndonos la realeza. Él está sufriendo las consecuencias burlescas de nuestros pecados, de nuestros insultos, de nuestras rebeldías, de nuestros desprecios. Lo que están haciendo los soldados romanos, azotándole, coronándole, vistiéndole con un harapo rojo sucio sobre sus llagas benditas, inclinándose sobre él burlescamente y saludarle como un rey. Esas acciones de los soldados romanos son tus acciones y mis acciones. Eso nos hace hacer el pecado. Nos hace seres ridículos, irreverentes, irrespetuosos, intransigentes, intolerantes, con furia, con rabia, con odio, se abalanzan sobre Jesús. No sienten compasión de Él, no les pone resistencia, no les insulta, les mira con amor, aún cuando lo están coronando. Los mira con amor y con perdón, aún cuando lo están escupiendo, cuando lo están golpeando, cuando lo están flagelando. Él le está ofreciendo en su pasión todos esos dolores, penas, sufrimientos físicos, morales y espirituales. Jesús recibe todos esos ultrajes. Se deja ser ultrajado, humillado, burlado, coronado y flagelado. Sí, es un rey de burlas, es un rey insultado, pero al fin es un rey. No porta una corona como los reyes del mundo, de oro con incrustaciones de piedras preciosas, sino una corona de burlas. Pero primero, la flagelación. ¿Te has preguntado cuántos azotes recibe el Señor durante la flagelación? ¿Alguna vez has reparado cuántos golpes de azote recibe Jesús durante esta tempestad, o mejor dicho, diluvio de flagelos? Jesús recibe en su bendito cuerpo, no solo en la espalda, en los glúteos, en las piernas, en las pantorrillas, y cuando no le queda nada sano, por atrás lo voltean por el frente. Su pecho, su estómago, sus partes, sus piernas, sus rodillas, hasta el empeine. Todo él era un flagelo en carne viva. 5,480 azotes. Repito, 5,480 azotes recibe Jesús en su pasión. Esto no lo podía soportar ni resistir ningún hombre, por fuerte que fuera. Solo Él, siendo Dios hecho hombre,
soporta aquella tempestad de flagelos, asistido y resistiendo y de pie y sin quejarse y por amor, porque lo único que lo sostiene es su divinidad. Su humanidad es sostenida por su divinidad. No está sufriendo solo como hombre, está sufriendo como hombre y como Dios y como hombre. En sus dos naturalezas, humana y divina, unidas en esa unión hipostática, formando la única y sola persona del Verbo encarnado. ¿Y te has preguntado por qué Jesús se sometió a tan terrible tempestad de flagelos? ¿Acaso era necesario dejar abrir sus carnes con las puntas de silicio y ver cómo caían los pedazos de su carne de todo el cuerpo hasta quedar al descubierto sus huesos, y derramar ríos, torrentes de su sangre carmesí? ¿Por qué? Porque precisamente Jesús, en su flagelación, al soportar esos 5.480 azotes, estaba reparando todos nuestros pecados carnales, todas nuestras lujurias, adulterios, infidelidades, violaciones, abusos sexuales, pornografía, erotismo, perversión, prostitución, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, animalismo, todas esas depravaciones, esas bajezas, toda clase de vicios que nos llevan a degradarnos por debajo de los animales, como si no fuéramos seres racionales, como si hubiésemos perdido nuestra dignidad de hijos de Dios. Pues en esa condición de esclavos en la que nos encontrábamos, sujetos a toda clase de tentaciones, vicios, desviaciones sexuales, abusos sexuales, vicios como la droga destructora, el alcoholismo, la violencia. Jesús, en su adorable y bendito cuerpo, conforme iba recibiendo los flagelos, Él estaba viendo en su omnividencia todos los pecados de todos los hombres pasados hasta Adán. Estaba viendo todos los pecados de todos los hombres presentes y estaba viendo todos nuestros pecados, aún los de los hombres que todavía no nacen. No se le podía escapar un solo pecado, porque vino a repararlos todos. En eso consiste ser Dios, en su omnipotencia, en su omnividencia. Él lo estaba viendo todo y lo estaba sufriendo en su cuerpo, en su carne, en su alma, en su divinidad. Estaba sufriendo como hombre y como Dios, en su naturaleza humana y en su naturaleza divina. Y estaba reparando y rehaciendo por todos los pecados cometidos de todos los hombres ante su Padre Celestial. Y cuando Jesús estaba atado con brutalidad a esa columna,
en el pretorio, y él estaba recibiendo los flagelos en todo su bendito cuerpo. Pero los flagelos que más le dolían eran los flagelos de su alma, los que no se ven, los flagelos de nuestra lengua mordaz, las críticas que destruyen la reputación de una persona. ¿Cuántos por chismes, por habladurías, por señalamientos, por calumnias se ve destruida su dignidad de persona? Incluso, ¿cuántos buenos y santos matrimonios se han visto destruidos al punto de llegar al divorcio? Por chismes, por cizañas, por habladurías, por calumnias. ¿Cuántos buenos y santos sacerdotes se han visto en la necesidad de abandonar su sacerdocio por chismes, por calumnias, por señalamientos? Los pecados de la lengua son más mordaces, más feroces que los látigos romanos con puntas de silicio, que descarnaban la bendita carne de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo recibía los golpes de flagelo en su cuerpo adorable, sino principalmente en su interior, en su corazón, en su alma. Estaba viendo tantos millones de sus hijos destruidos en su reputación, en su dignidad, por abusos, por mentiras, por calumnias, por chismes. Los pecados de la lengua dañan más, destruyen más y son más dolorosos que los flagelos físicos. Jesús no solo recibe 5.480 azotes en su cuerpo, millones y millones de azotes en su alma adorable. Jesús estaba reparando nuestros pecados carnales y nuestros pecados de la lengua. Todas tus mentiras, todos tus engaños, todas las herejías que brotan de lenguas malignas y que dividen su cuerpo y lo hacen sangrar. En esa flagelación, Jesús veía caer a pedazos su carne, junto con su sangre, y veía cómo los pies de los soldados romanos pisaban su sangre carmesí y su carne. ¿Y por qué? Porque estaba reparando todas nuestras profanas comuniones, nuestras comuniones mal hechas, por apariencia, sin preparación, sin dignidad, comulgar por comulgar, porque me vean que comulgo, por hipocresía, por rutina. ¿Cuántos abusos en la comunión sacramental? Pero también al ver sus carnes desprendidas, algunas partes de su espalda, de sus pies, de sus brazos, de su pecho, has reparado quiénes eran esas partículas que se desprendían de su cuerpo y caían al piso. ¿Sabes quiénes son? Las almas condenadas en el infierno. Las almas que, separándose de Jesús, se perdieron eternamente. Eran las almas que más le dolían.
almas irredentas que se condenaron. Por eso cuando terminó la flagelación y con brutalidad los soldados arrastran el cuerpo de Jesús, porque no puede estar más en vida, lo llevan no para darle descanso, para continuar la carnicería, hundirle la corona de espinas en su cabeza y empezar a burlarse de él mediante golpes y escupitajos. ¡Qué pasión! Por eso la Virgen llega con esos lienzos blancos y empieza a absorber la sangre, porque la Virgen está reparando todas nuestras comuniones mal hechas, indignas, de tantas almas que comulgan en estado de pecado mortal, una y otra y otra y otra vez. Almas que comulgan sin la mínima conciencia de a quién están recibiendo. Almas que comulgan y apenas reciben a Jesús y ya van saludando a todo el mundo en la misa. Y todavía unos hasta hablando por teléfono. ¿No hemos visto semejantes escenas de irreverencias en la Eucaristía? Y Jesús estaba reparando todos esos pecados y muchos más. Por eso este Rey glorioso se sometió a tal tempestad y así descarnado hasta sus huesos, después de que lo desatan de esa columna que todavía existe. ¿Sabían eso? Que existe la columna original donde nuestro Señor fue flagelado. Fue traída del pretorio por Santa Elena de la Cruz y actualmente se encuentra en Roma, en una pequeña basílica que está dedicada a una santa mártir del siglo II, Santa Praxedes. Y en el interior de esa basílica hay una capilla más interna donde se encuentra rodeada de cristales la columna donde Cristo fue flagelado. Y llegar a ese lugar y recargarte en esa columna y besarla y rodearla y hacer actos de reparación, porque fue precisamente en el pretorio y atado a esa columna donde Él recibe todo esto para devolvernos nuestra dignidad de hijos de Dios. Y luego le espera la corona de espinas. ¿Y te has preguntado en el momento que le hunden esa corona, ese casco en toda su cabeza, qué pecados estaba reparando el Señor? Todos nuestros pecados de soberbia, todos nuestros pecados de malos pensamientos consentidos, todas nuestras miradas de lujuria y de lascivia, todas las veces que nos prestamos a escuchar lo que no debemos escuchar, porque la corona de espinas se le hundió hasta los oídos, hasta la nuca, le atravesó los párpados. El Señor estaba reparando nuestras miradas obscenas, miradas de odio, miradas de venganza. Todas las veces que abusamos el oído para escuchar lo que ofende a Dios y deleitarnos en herejías y en mentiras y en falsedades y en toda clase de críticas. Todos los malos pensamientos que el hombre maquina en su mente depravada, Jesús lo estaba reparando como Rey de Gloria. Y se dejó coronar para que en virtud de su coronación de espinas, el Padre Eterno nos devolviera la corona de Rey. Y si tú en este momento
recibieras una gracia sobrenatural del Espíritu Santo, todos llevamos sobre nuestras cabezas coronas de luz más brillantes que el sol. ¿Y dónde recibimos esas coronas de luz? El día en que fuimos bautizados. Por eso recibimos 3 dignidades: sacerdotes, profetas y reyes. Por eso Jesús en su pasión tenía que ser rey, para devolvernos la realeza perdida en Adán, en el pecado original. Y Jesús, con su pasión, con su muerte y con su resurrección, al instituir los sacramentos, nos devuelve nuestra dignidad de ser de nuevo hijos de Rey. Por eso no dice Jesús: conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está llegando. ¿Y quién trae ese reino? Jesús. Y para devolvernos esa corona, ¿qué se necesita? Su pasión y conversión. Su pasión y conversión. Por eso el libro de Apocalipsis, capítulo 4, San Juan ve esos 24 ancianos vestidos de blanco, es decir, de Eucaristía. ¿Y por qué ahora están vestidos de blanco? Porque Cristo los blanqueó con su flagelación. ¿Y por qué esos 24 ancianos llevan coronas sobre sus cabezas? Porque Cristo se dejó coronar con una corona de espinas para devolverte la corona del Rey, de Hijo de Dios. Y esos 24 ancianos representan en Apocalipsis 4 la iglesia en sus 3 dimensiones: triunfante, purgante y militante. Somos todos nosotros. Y dice Juan, estaban revestidos de la dignidad eucarística y todos portaban coronas regias. Y se quitaban sus coronas y las arrojaban delante del trono de Dios Padre, adorando y bendiciendo, cantando y glorificando: solo tú eres digno, Señor, de portar la corona digna de un rey. Gracias porque nos has hecho partícipes nuevamente de nuestra dignidad de hijos de Rey. Pero eso Juan, en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, no lo hubiera podido escribir, ni lo hubiera podido ver en visión, si primero Jesús en su pasión no hubiera sido un rey. Es un aspecto, mis queridos hermanos, es un aspecto que casi la mayoría que medita la pasión le pasa por alto, no lo ven. No logran descubrir que Jesús en su pasión es rey. Incluso Pilato en el capítulo 18 le pregunta: ¿acaso eres tú rey? ¿Y qué le dice Jesús? Sí, lo soy, y mi reino no es de este mundo. Por eso más adelante, ¿cómo lo va a presentar Pilato? He ahí a su rey. Los romanos se burlan de él, los soldados en el pretorio: salve, rey de los judíos. Y luego viene la presentación formal del rey por medio de Poncio Pilato. He ahí a su rey. ¿A su rey quieren que crucifiquen? Sí, crucifican. Y una vez que lo clavan en la cruz, al Rey de la Gloria, ¿qué manda escribir Pilato sobre la cruz? Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Ese es el motivo de su muerte.
Porque en la antigüedad a los que se ejecutaban en la cruz por parte de Roma, se colocaba un letrero. Y en ese letrero la gente podía leer el motivo de su condena. ¿Qué fue lo que llevó a ese pobre hombre a morir crucificado? Entonces Pilato, siguiendo la tradición, coloca el famoso INRI, el letrero de la cruz. Este hombre murió por haberse proclamado rey. ¿Y sabes que el letrero de la cruz, el original, existe? Y está en Roma, en la Basílica de la Santa Cruz. El mismo letrero, el original. Así, Jesús en su pasión es rey. Pero un rey que no se rinde, que no se acobarda, que no se doblega, se mantiene firme de pie con carácter, ofrendando su vida por nuestro rescate, ofrendando todos estos dolores, padecimientos para restaurarnos, para devolvernos la vida, para devolvernos la dignidad y para devolvernos nuestra realeza perdida en el paraíso. ¿Le has dado gracias a Jesús en su pasión por haberse constituido rey en beneficio nuestro? Salve, Rey de los judíos, decían los soldados. Jesús flagelado, desencarnado, coronado y cubierto del manto color púrpura. ¿Acaso no son las insignias de un rey? ¿Y dónde está hoy la corona de espinas? ¿Existe o no existe? ¿Dónde está? En Notre Dame, en París. En la cripta abajo se encuentra en un contenedor de plata protegido con un cristal la corona de espinas. Está ahí en Francia, en París, custodiada por esa gran basílica. Interesante. Ahí están las insignias del rey. Y le daban bofetadas. ¿Están leyendo el texto? Y dice, le daban bofetadas. Al recibir las bofetadas, ¿qué estaba reparando Jesús? Nuestras malas palabras, nuestras conversaciones indecentes, inapropiadas. Cada vez que usas tu lengua y abres tu boca para juzgar, para condenar al prójimo, para levantarle una calumnia, un chisme, una mentira, una intriga, y Jesús recibía golpe tras golpe tras golpe. Padre, estoy reparando todas las habladurías de nuestros hijos, todas sus malas palabras, sus maldiciones, sus quejas. Tenía que repararlo. Cada vez que dices una mentira, le estás dando de nuevo una bofetada a Jesús. Cada vez que juzgas a tu prójimo, le estás dando otra bofetada a Jesús. Cada vez que promueves un chisme, y ya te enteraste, y ya supiste, y que fulanito esto, sigues dándole bofetadas a Jesús. Porque muchos no saben que la pasión dolorosa de nuestro Señor está en acto presente. No es algo que sucedió, sigue sucediendo. La duración de su pasión será hasta su parucía, hasta su segunda venida. Porque mientras haya pecado en el mundo, seguimos
haciendo padecer a Jesús su pasión. Lo seguimos flagelando, lo seguimos coronando, lo seguimos golpeando en su rostro y en su cara. Amén. ¿Cuánto tenemos que reparar? ¿Cuánto tenemos que adorar a este Jesús bendito que se sometió a tan dolorosa pasión para conseguirnos la redención y el perdón de nuestros pecados? Una pasión olvidada por la mayoría de los hombres. Una pasión que nadie quiere meditar, que nadie quiere llorar. Lo volvemos a dejar solo y abandonado. Jesús encuentra poquísimas almas que le dicen: sí, Señor, quiero llorar tu pasión, quiero unirme paso a paso a tu pasión. Particípame de esa flagelación, dame una gotita del cáliz de tu pasión al menos. Déjame, te quito la corona y me la pongo un rato yo, para darte tregua, para darte descanso, para mitigar tus penas. Señor, aquí estoy, hagamos intercambio. Dame tu cruz, dame tus clavos, dame tus flagelos. Ahora me toca a mí, Señor. Quiero ayudar también yo en la salvación de mis hermanos. Pero el mundo nos tiene sofocados, nos tiene atrapados, distraídos. Simplemente reflexiona. ¿Hace cuántas semanas que no meditabas la pasión? ¿Hace cuántos meses? O quizás hace cuántos años. Porque hay personas que ni en la Semana Santa la meditan ni la lloran. Es cuando se van de vacaciones a divertir y olvidar la pasión del Señor. Yo hace rato estaba muy triste y le decía: Señor, ¿por qué siento esta tristeza? Voy a hablar de tu pasión. Por eso. Porque desde que te preparas ya te estoy participando mi dolor, mi tristeza, mi pena. El alma que se acerca a la pasión se convierte en un consolador de Jesús. ¿Y saben quiénes son los más grandes consoladores de Jesús en su pasión? Los enfermos. Los enfermos. Porque la enfermedad es una pequeña extensión de la pasión de Cristo en el alma que sufre. Es Jesús que te está haciendo partícipe de un poquito de su pasión. Y algunos sufren en el alma, otros sufren en el cuerpo, y otros sufren de las dos maneras, en el cuerpo y en el alma. Amén. Señor, no hay razón para estar triste. No, pero te estoy participando la tristeza de mi pasión. Al Padre Pío los médicos no sabían cómo diagnosticarlo. En la mañana amanecía con un dolor que no lo dejaba mover. Para media mañana ya no estaba ese y ahora estaba en la espalda o en la frente o en el pecho o en las piernas o en los brazos o en las manos, porque el Señor le iba participando en su pasión. Y los médicos decían: ¿qué te damos, Padre Pío? Es que lo tuyo no es una enfermedad como tal, son experiencias místicas que Cristo te participa de su pasión para que le ayudes en la salvación de las almas. Al otro día, Padre Pío amanecía crucificado.
Al otro día amanecía flagelado. Al tercer día amanecía con la corona de espinas. Al otro día estaba agonizando. Otro día estaba con estertores y con fiebre de 50 grados. ¿Quién vive con eso? Y al día siguiente ya estaba totalmente sano y sentado y riendo con sus discípulos. Y los médicos decían, es que no, contigo no se puede, Padre mío. Al día siguiente estaba sangrando de sus llagas medio litro cada día, medio litro. Pero no era la sangre de Padre Pío, era la sangre de Jesús, AB positivo. Y Jesús le decía, esa sangre que ves, que te brota de tus llagas, de tu costado y de tus pies, no es tu sangre, Padre Pío, es mi sangre que sigo derramando, porque mi pasión está viva, porque los hombres no se cansan de ofenderme y de pecar. Y si yo no sigo sufriendo la pasión y busco almas víctimas reparadoras, que son los enfermos, las almas se me condenan. Esta mañana me dio tanta alegría. Era el mediodía y no cabían los adoradores en la capilla de adoración perpetua. Yo cuando entré y vi aquello, hijo, hoy lunes a las 12, mira cuántos adoradores, no, todo estaba lleno, no había lugar, hombres y mujeres postrados, adoradores que están contemplando al crucificado. ¿No es maravilloso? Y salí tan feliz dándole gracias al ver tantos adoradores perpetuos ahí en una parroquia. ¿Quién se imagina esas escenas? Una iglesia viva de adoradores silenciosos ahí, señoras, señores, jóvenes. Me senté a un lado de un joven, estaba llorando ese muchacho, así con su rosario, agarraba la cruz, ahí la custodia, el muchacho agachado, otro allá arrodillado, el otro día otro postrado, así de bruces, postrado, adorando al Santísimo. El Señor nos deja ver esas escenas consoladoras. ¿Y tú? ¿Hace cuánto que no vas a la capilla de adoración perpetua y te postras de bruces para adorar a tu Rey, para consolarlo, porque Él sigue sufriendo su pasión por nosotros? Así salió pues Jesús fuera, llevaba sobre su cabeza la corona de espinas y sobre sus hombros un manto rojo. Entonces Pilato lo presentó con estas palabras: este es el hombre, ecce homo. Este es el hombre, el ecce homo, que todavía existe ahí, el arco original en el pretorio donde Pilato lo presentó, existe en Tierra Santa, en Jerusalén. Hoy transformado en una capilla, y dice ahí ecce homo, este es el hombre donde Pilato lo presentó. A Jesús Rey con sus insignias. Los jefes de los sacerdotes y los guardias al verlo comenzaron a gritar: crucifica, clávalo en una cruz, como si fuera un delincuente, un malhechor, merece la muerte. Pilato les dijo: entonces llévenselo ustedes y clávenlo en la cruz. Ese es su deseo. Eso es lo que quieren, porque yo no encuentro delito alguno en él. Pero tanta es su ansia
de crucificarlo, llévense a su rey. Crucifiquen. Porque yo no encuentro delito en él. Los judíos insistieron: nosotros tenemos un rey, una ley, y según ella debe morir, porque se ha presentado a sí mismo como el Hijo de Dios. Al oír esto, Pilato sintió aún más miedo. Entró de nuevo en el palacio, en el pretorio, y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó. Pilato le dijo de nuevo: ¿te niegas a contestarme? ¿Es que no sabes que yo tengo autoridad para dejarte en libertad o para ordenar que te crucifiquen? Entonces Jesús sí le respondió. Y mira, escucha las palabras: no tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubiera dado mi Padre de lo alto. Jesús mismo reconoce en la autoridad civil de Poncio Pilato la autoridad de su Padre. Porque no hay autoridad que no venga de Dios, tanto en el orden religioso como en el orden civil. ¿Quieren que lo repita? No hay autoridad que no venga de Dios Padre. Tanto en el orden religioso, el Papa, cardenales, obispos, curas, sacerdotes, religiosos y religiosas. Y en el orden civil, el presidente, los gobernadores, los alcaldes, todos los jefes de Estado, todos los que están en autoridad en un partido político, todos los que están al frente de una nación, gobernando bien o mal, le darán cuentas a Dios de la autoridad que el Padre les delegó para guiar bien los pueblos y las naciones, para hacer verdadera política. ¿Qué quiere decir la palabra política? Buscar el bien común. ¿Y cuántos buscan su propio interés? Egocentristas y ególatras, y explotando al pueblo como dictadores, con despotismo, robando, mintiendo, saqueando. Toda autoridad en el orden religioso y toda autoridad en el orden civil es un don de Dios. Y de todos los dones que Dios te ha dado, te pedirá cuentas. Y si fuiste un buen gobernador, Dios te premiará. Y si fuiste un mal gobernador, Dios te castigará. Y Jesús en su pasión quiso ser rey para reparar todos los pecados de los jefes de Estado, de los políticos, de los gobernantes, de los que ministran la justicia, procuradores de justicia, abogados. Todos los que están en la autoridad serán llamados a juicio, y de ese juicio nadie escapará. Por eso San Pablo dice en una de sus cartas, en la primera carta a Timoteo: oren por sus gobernantes, no porque sean buenos o malos, porque necesitan de nuestra oración. Y dice San Pablo: si oran por sus gobernantes, podrán gozar de paz.
Conságrenlos a Dios y a la Virgen María. Cubrámoslos con la sangre de Cristo. Yo les digo, no los juzguen, no los critiquen, no despotriquen contra ellos, no hablen mal contra ellos. Estás hablando mal de ti mismo. Como si el criticar a una autoridad ya va a cambiar. ¿Qué es lo que le beneficia? ¿Que lo juzgues o que lo bendigas? ¿Que lo juzgues o que lo consagres a Dios? ¿Que lo juzgues o que lo maldigas y que despotriques con él y que mejor ores por él y se lo consagres a la Virgen María? También son hijos de Dios, por los cuales Cristo dio su vida en la cruz. Y también ellos pasarán por el juicio, igual que tú y que yo y que todos. Y esa autoridad que viene de Dios Padre, en el orden religioso y en el orden político, civil, también esa autoridad se nos fue dada a nosotros en el momento de contraer matrimonio, para que con esa autoridad como padres sepamos gobernar, educar y guiar a nuestros hijos por caminos de justicia, de paz y de santidad. Y también a los papás, Dios Padre nos va a pedir cuentas de la justicia paterna y materna que nos dio. Pero no hay autoridad que no venga de Dios. Y todas las que existen, sean reyes, sean gobernadores, sean diputados, sean alcaldes, etcétera, procurador de justicia, el jefe de la policía, el jefe del ejército, todos los que están al frente de cualquier autoridad en el mundo, toda autoridad viene de Dios y a Dios se dirige, y esas almas le darán cuentas a Dios el día de su juicio por haber ejercitado bien o mal su autoridad, por haber decidido bien o por haber decidido mal, por haber llevado una nación a la pobreza o a la guerra o a la miseria o a la confusión o al bienestar social y común. Por eso le dice: no tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubiera dado mi Padre de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. ¿Quién? ¿Quién es más culpable que Poncio Pilato? ¿Quién? Tantas veces que han escuchado este relato de la pasión. Por eso el que me entregó a ti tiene más culpa que tú. ¿Quién? Caifás. ¿Y quién era Caifás? El sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa. Él tiene más culpa que los que ejercen la autoridad civil. Porque ese sumo sacerdote está ejerciendo la autoridad divina de Dios mismo para guiar al pueblo a la santidad. Y la está mal utilizando para condenar a Jesús inocente. Y por eso se lo entregó a Pilato. Por eso el que me entregó a ti, Caifás, sumo sacerdote en turno, tiene más culpa que tú. Ese va a ser doblemente juzgado que tú. Tú, Pilato, el día de tu juicio, el Señor tendrá misericordia, pero del otro no. Porque tú ejerces una autoridad civil, pero él ejerce una autoridad divina, religiosa. Por eso tenemos que orar mucho por nuestros santos sacerdotes y por nuestros obispos y cardenales y por el Papa, porque ellos el día de su muerte en su juicio van a ser juzgados más severamente que todos los políticos de la tierra. Porque ellos, como religiosos conscientes de la autoridad divina que se les confió, tienen más responsabilidad que a los que se les confía una autoridad mundana,
civil, política. Que se equivoque un político daña al pueblo, pero que se equivoque un sacerdote se pierden almas. Que se equivoque un gobernador, un alcalde, se daña a la sociedad, pero que se equivoque un sacerdote es escándalo en las almas. Es más grave, es más delicado. Que robe un diputado, pues están en el mundo, pero que robe un sacerdote es imperdonable. Que cometa una arbitrariedad un político, pero que la cometa un sacerdote que está consagrado, intolerable. Porque ¿qué autoridad pesa más? ¿La civil o la religiosa? Por eso, el que me entregó a ti, Caifás, tiene más culpa. Su juicio será más severo que el tuyo. ¿Ven por qué son importantes las clases de Biblia? Porque si lees el texto en casa, pero no hay quien te lo explique, te quedas en ayunas. Por eso ustedes son dichosos al venir a sus clases de Biblia. No las abandonen, no las dejen. Es la palabra de Dios. Desde ese momento Pilato intentaba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban: si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del emperador romano, porque cualquiera que tenga pretensión de ser rey es enemigo del emperador. Y Jesús en su pasión es rey. Lo que viene a continuación. La segunda parte. Jesús en su pasión es juez. Y lo que va a hacer Pilato es inaudito. Inaudito. Nunca visto en ningún tribunal del mundo ni en la historia de la humanidad, y nunca más se verá. ¿Saben lo que significa esto, verdad? En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por habernos admitido tan siquiera un atisbo a meditar y reflexionar tu pasión, para acompañarte en el proceso, para consolarte, para mitigar tus penas, para unirnos a tu flagelación, a tu coronación de espinas, a los insultos, a las burlas, a las bofetadas, para reparar y colaborar contigo en la salvación de las almas, de nuestros hermanos en el mundo entero. Particípanos, Señor, de tu pasión dolorosa y triunfante. Gracias por nuestros enfermos, porque ellos son almas elegidas, privilegiadas por ti, elegidas por ti, para sufrir una enfermedad física y moral, porque tú les participas de tu pasión, y ellos, almas víctimas, te reparan, te aman, te adoran y colaboran en la salvación de las almas, en la conversión de los pecadores, a unos arrancándolos del fuego, a otros del camino de la condenación eterna, y a otros arrancándolos de las fauces del dragón infernal. Que nunca nos falten esas almas víctimas que cargan tu cruz, porque fueron elegidos como verdaderos cirineos,
que te acompañan hasta la cima del Calvario y te contemplan crucificado en tu cruz para morir contigo y resucitar contigo. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y que su ángel de la guarda los proteja. Invitamos a que sigas al maestro dando clic al botón rojo suscribirse que se encuentra abajo del cuadro de video. Después pulsa la campana para recibir nuestras noticias. Conoce más nuestra misión en nuestras redes sociales FIA TV. Acércate a la palabra de Dios. Soy el maestro Pepe González.